Gracias de antemano a el comité organizador por la invitación, a ustedes también por estar pendientes y presentes a estas horas que son un poco más complejas, pero vamos a tratar de profundizar de una forma muy directa y tratar de dejar algunas conclusiones muy claras que nos pueden ayudar a comprender mejor el tan temido o tan muchas veces satanizado esófago de Barrett, que algunas veces sí hay que tenerlo y otras veces hay que darle un respeto no tan alarmante como pensamos. Bueno, dentro de la agenda vamos a hablar acerca de generalidades, factores de riesgo, diagnóstico endoscópico, tratamiento endoscópico y el seguimiento que deben de tener. Pues el doctor Norman Barrett, ¿verdad? Desde ya varios años empezó a hablar de la famosa metaplasia. Es importante hacer notar que 1/4 de los cánceres son provenientes actualmente del tracto gastrointestinal y la mayoría, como sabemos, no aparecen de la noche a la mañana. El tracto digestivo tiene la ventaja de dar tiempo, contrario a otras lesiones como páncreas o algunas lesiones suprarrenales. Las lesiones gastrointestinales regularmente llevan un proceso de degradación, degeneración y malignización bastante prolongado. Necesitan una lesión premaligna para poder desarrollarse. Por lo tanto, el tamizaje, vigilancia y una terapia oportuna se vuelven altamente efectivas. Por definición, todos aprendimos en la universidad la metaplasia, que era el cambio de un epitelio por otro, tratando de proteger una zona. Para los pacientes el ejemplo más claro creo que es el ponerles el callo en el pie, ¿verdad? Nadie nace con un callo, pero una zona de alta fricción en el pie genera un engrosamiento queratínico de la piel que permite protegerse. Es lo mismo en el esófago, solo explíquenle que no es un callo, sino que es un cambio que se hace para proteger. Regularmente debe tener el cambio metaplásico como regla principal, aparte de las células Goblet y algunas cuestiones crípticas que vamos a ver más adelante, pero la metaplasia es su principal factor. La importancia del problema: hoy por hoy se sabe que el esófago de Barrett está reconocido como única lesión precursora de adenocarcinoma esofágico, incrementa el riesgo hasta 150 veces en algunos estudios y que la sobrevida ya del adenocarcinoma esofágico es bastante mala después de 5 años. Factores de riesgo: pues el reflujo es el que va a generar el principal factor de riesgo y obviamente a esto hay que tenerle sumados algunos factores de riesgo, como el doctor Berens hacía la pregunta hace un momento: ¿quiénes sufrimos de reflujo? Somos bastantes, pero muchas veces no vamos asociando los factores de riesgo que son importantes, como historia familiar, el sexo masculino, obesidad, adiposidad central, tabaquismo, edad y raza. Algo que es importante, algunos factores que no tienen una determinación tan directa, pero que sí se ha asociado como una tendencia, es la presencia de una hernia hiatal por aumentar el riesgo de reflujo ácido, alcohol, infección por Helicobacter y el consumo de carnes rojas. El modelo de progresión que se ha sugerido en este tipo de situaciones, sabemos que es un modelo de progresión lineal hasta llegar a una progresión al adenocarcinoma de esófago. Algo que es importante es hacer notar que el reflujo es mucho más alto, el porcentaje de progresión, esto estamos hablando de tasas de progresión anual, hacia una metaplasia de esófago de Barrett, pero del esófago de Barrett al adenocarcinoma la tasa de progresión es mucho más baja y eso hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces automáticamente se diagnostica esófago de Barrett y casi que le estamos poniendo el sello de adenocarcinoma encima al paciente, cuando vemos que la tasa de progresión general es del 0.2 al 0.3% anual. Ahora bien, ¿cómo vamos a tamizar? ¿Cómo se define endoscópicamente? ¿Qué tecnologías hay? ¿Y cómo se define histológicamente? Lo que vamos a tratar de abarcar en las siguientes diapositivas. Hay varias recomendaciones, dependiendo la asociación que las dé, acerca de a qué población deberíamos de tamizar. La más reciente es de la Asociación Europea, donde habla de pacientes más de 50 años con síntomas crónicos y al menos uno de los siguientes factores de riesgo que habíamos visto más adelante. Regularmente, si nos damos cuenta,
todas las indicaciones de tamizaje van relacionadas a presencia de reflujo y algún factor de riesgo. Entonces eso es muy importante porque muchas veces nos quedamos únicamente con que el paciente sufre reflujo, cuánto tiempo lleva de reflujo, cuánto tiempo lleva con medicamentos, pero no le ponemos mucha atención a su índice de masa corporal, a si es fumador, si en la familia ha tenido algún tipo de antecedente de adenocarcinoma que puede aumentar los factores de riesgo. ¿Cómo se va a hacer el escrutinio o tamizaje? Pues la endoscopía digestiva va a ser siempre el gold estándar. De momento no tenemos otra opción para la metaplasia esofágica. Y se recomienda que esta endoscopía sea realizada bajo luz blanca y alta definición. Hoy por hoy, muchas veces seguimos pensando que endoscopía es endoscopía y que no hay mucha diferencia en el tipo de equipo que se tome, pero en los temas de metaplasia sí es importante que sea de alta definición. Alguna cuestión importante, como habíamos mencionado, cualquier edad, aún antes de los 50 años, que presenten los famosos datos de alarma o banderines rojos en el tema gastrointestinal, que siempre van a ser anemia, historia de adenocarcinomas, pérdida de peso y disfagia. El esófago de Barrett es importante mencionar que hasta un 12% se ha encontrado en estudios que se hacen por algunos otros tipos de sintomatología, incluyendo la disfagia. ¿Cómo se define endoscópicamente el esófago de Barrett? Pues es un tema un tanto más enfocado a los gastroenterólogos o endoscopistas que realicen el estudio, pero regularmente habla acerca de la prolongación o la presencia de una lengüeta de un color distinto al esófago, que es perla nacarado, gris claro, o como le queramos decir, que diferencia la unión esofagogástrica. Aquí algunos ejemplos. Y lo que notamos es la irregularidad. Aquí hay un ejemplo que ya es lamentablemente una lesión nodular deprimida al centro, que ya nos habla de una lesión intraepitelial o probablemente invasora. Pero lo que es más importante es notar esto. El cambio de coloración en la mucosa es lo primero que nos debería hacer notar eso. Algo que ha sido muy importante y que se recomienda hoy por hoy que sea exigido, ustedes son médicos, ustedes van a decidir qué paciente se opera y todo, y muchas veces nos quedamos con el hecho de, sí, me reportaron que mi paciente tiene esófago de Barrett, pero es bien importante tener una clasificación estandarizada de qué tipo de Barrett estamos teniendo. Anteriormente se utilizaba únicamente un Barrett de segmento largo, un Barrett de segmento corto, dependiendo si eran mayor a 2 centímetros o no. Sin embargo, la clasificación actual más estandarizada o aceptada es la clasificación de Praga, porque la ventaja de la clasificación de Praga es que permite determinar tanto segmentos circulares como lengüetas del esófago de Barrett y toma muy en cuenta la posición de la unión esófago-gástrica para definir la presencia o ausencia de una hernia hiatal sobre el esófago de Barrett. Regularmente esta clasificación va a ser la combinación de un segmento circular que será el que se eleva después de la unión esófago-gástrica en toda la circunferencia esofágica y un segmento de lengüetas que es el M, que nos va a determinar la longitud mayor del esófago de Barrett desde la unión esófago-gástrica, siempre determinando que si existen pliegues gástricos intratorácicos deben ser reportados como parte de una hernia inguinal para no confundir un esófago de Barrett circular con estómago intratorácico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y aquí hay múltiples cuestiones, se ha utilizado varios protocolos de estudio. El protocolo de Seattle es el que más está validado hoy por hoy. Sin embargo, si nos damos cuenta, se trata de tomar biopsias aleatorias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros hasta llegar a la línea Z. Y muchas veces esto exige que sean al menos 8 biopsias a nivel de esófago o de la unión. Al momento de llevar esto a la práctica es un poco complejo. En primer lugar, porque va a ser sumamente costoso mandarle al patólogo varios frascos de biopsias determinando de qué cuadrante es y de qué centímetro es. Y lo otro es que el esófago sangra.
Y hay muchos pacientes que tienen una irritación esofágica bastante evidente por el reflujo que ya padecen y le hacemos un acribillado de biopsias a ese nivel. Entonces hay pacientes que han quedado con molestias o que también presentan algún tipo de complicación después de tanta biopsia, que esto es ejemplificado más o menos lo que es el protocolo de Seattle, que es tomar biopsias aleatorias, solo por dirección. Esto vuelvo a mencionar acá más o menos cómo es que se ve a nivel endoscópico y cómo debe ser clasificada desde que estamos viendo la unión esofagogástrica hasta el segmento más proximal y calcular cada 2 centímetros la toma de las biopsias. Algo que es importante en este concepto es que al menos 8 biopsias deben ser tomadas de estas lesiones para que sea considerada válida. Cualquier hallazgo de displasia debe ser corroborado por un segundo patólogo y esto es importante porque muchas veces tenemos la confusión y algo que se recomienda es no manden al paciente que tiene fuertes síntomas de pirosis o acidez porque puede hacer que ese paciente tenga mucha irritación. Es mejor darle un buen sistema de inhibición ácida para que el patólogo tenga menos cambios amorfos o dismórficos en la biopsia que puedan confundirlo. Algunas técnicas que se han estado experimentando, una esponja o un citobrush esofágico, el cual lo que se busca es quitar el fenómeno de aleatoriedad de la muestra, sino que simplemente dar un raspado al segmento de esófago que se quiere y esto posteriormente ser metido a citología para determinar la presencia de células. Otro tipo de situaciones que hay que tomar en cuenta, y estos son dispositivos que se han estado utilizando, es que el esófago de Barrett se da en una estructura muscular móvil que muchas veces al momento de tener la biopsia, el esófago puede tener una contracción, podemos tener un pliegue inmerso dentro del sitio que queremos biopsiar y eso nos oculta. Y estos dispositivos, gracias, nos ayudan a poder extender este tipo de circunferencia esofágica total y tener menos efectos de ocultamiento o que se esconda la lesión. Esto es algo que nos hablaba acerca de hasta dónde podemos mejorar la sensibilidad y especificidad dependiendo la utilización de esta esponja. No está todavía disponible, pero son estudios que se están haciendo. ¿Cómo se define histológicamente? Pues regularmente el criterio modificado de Viena ha sido el que más se utiliza en cuanto a la categorización y es más que todo solo la presencia o la descripción de las células que se están enviando al patólogo. No vamos a profundizar mucho con esto porque lo que nos interesa es conocer cómo vamos a interpretar el resultado que nos dé el patólogo. Bueno. La vigilancia. ¿Por qué es importante vigilar a un paciente? Y esto es importante. Anteriormente se pensaba que el paciente con esófago de Barrett en general tenía que ir anualmente a una endoscopía o semestralmente a una endoscopía y habían pacientes que uno encontraba con 15 o 20 endoscopías realizadas en los últimos 10 años y resulta que hoy por hoy se sabe que regularmente esto debe ser basado en la presencia o no de la displasia de bajo grado. El esófago de Barrett sin displasia versus el esófago de Barrett con displasia debe marcar un hito de diferencia en la vigilancia que debemos de tener. Algunas cuestiones que debemos tomar en cuenta, cómo vigilar a estos pacientes. Recordémonos que finalmente el esófago de Barrett, por ser una lesión plana, extendida, puede tener lesiones no evidentes al ojo desnudo. Regularmente se utiliza en estas instancias la aplicación de cromoendoscopía, ya sea vital o ya sea la cromoendoscopía digital, y eso es bien importante porque nos ayuda a cambiar la percepción de la arquitectura de glándulas y de la arquitectura de los vasos sanguíneos, que hoy por hoy es el principal factor que debemos de buscar.
Todas las asociaciones y sociedades médicas y endoscópicas de gastroenterología recomiendan la aplicación en general de protocolos que incluyan la cromoendoscopía para poder determinar dos cuestiones: el patrón superficial mucoso y el patrón superficial vascular. Anteriormente habían un montón de clasificaciones del patrón de Pitt y que las glándulas, y terminaba uno más confundido que tenía que reportar o tenía que tener el chivo ahí a la par para ver a qué se parecía. Hoy por hoy se recomienda únicamente determinar qué tan desordenado es lo que estamos viendo tanto a nivel de las glándulas como de los vasos sanguíneos, porque tanto el patrón vascular superficial como el patrón vascular mucoso, que es irregular, ambos nos van a predecir con displasia con una alta sensibilidad. Algo que es importante tomar en cuenta es la diferencia que podemos tener en la necesidad de biopsia si yo tengo una cromoendoscopía, y esto es pues mucho más evidente porque no tengo que biopsiar aleatoriamente, sino que a donde veo que existe un cambio más evidente en la mucosa, yo debo dirigir mi biopsia y no tomar tantas biopsias. O en el caso de los patrones vasculares, vemos la diferencia, cómo se realza con cromoendoscopía versus una endoscopía a ojo desnudo, que nos permite ver las áreas irregulares de patrones vasculares que nos pueden predecir la displasia. Lo que más se utiliza hoy por hoy en este tipo de situación es el ácido acético, ¿verdad? O vinagre. Esto es importante tomarlo en cuenta. Debe ser un vinagre diluido, no el vinagre que se utiliza muchas veces en sala de operaciones para la curación de heridas, porque ese es muy fuerte y puede generar lesiones químicas. Debe ser un ácido acético al 5%. Y lo que hace el vinagre es esto: desnaturaliza el glucógeno superficial de la mucosa superficial y nos permite ahí sí que generar una visión totalmente distinta de lo que son las glándulas del esófago. Algunas cuestiones de estándares de calidad en endoscopía cuando estamos viendo esófago de Barrett: 1 minuto de inspección por centímetro de lesión. Y esto es importante porque no es solo pasar viendo de forma rápida, sino que hay que gastarle un poquito más de tiempo a esto, hacer mucha fotodocumentación de estas lesiones y utilizar las clasificaciones que habíamos mencionado anteriormente. Algunas cuestiones que nos hablan acerca de que o que preocupan: el hecho de que existe el adenocarcinoma de intervalo, lamentablemente sigue estando presente. Pacientes que han estado en seguimiento por esófago de Barrett y de repente nos aparece una displasia de alto grado o una lesión invasora in situ mientras estaba en seguimiento. Y el problema es precisamente que la utilización de técnicas distintas o mal llevadas puede llevarnos a esta situación. Algunas técnicas que están tomando y que son un tanto más disponibles es el cepillado esofágico. El cepillado esofágico, solo así, aquí sí voy a necesitar apoyo, por favor, porque no sé cómo reproducir el video. ¿Me puedes reproducir el video, por favor? Ahí va. Ahí lo que estamos viendo es un paciente que tiene un segmento circular. Vemos los pliegues finales en la imagen. Eso es estómago. Eso no es metaplasia, sino eso es estómago. Y lo que se hace es un cepillado no gentil. Vamos a ver cómo queda y cómo reacciona el esófago después de esto. Este cepillo es un cepillo de citología, no es un cepillo de limpieza de endoscopio, es un cepillo con cerdas muy duras, porque lo que necesitamos es finalmente obtener un raspado. O sea, finalmente se está haciendo una lesión de erosión superficial de la mucosa. Entonces, esto ha buscado aumentar un tanto más la captura de las células que pueden estar de forma difusa. La siguiente, por favor. No, esto sí es aquí. No, ahí vamos. Algo que es importante es, lo que se vio con esto es que se puede aumentar el incremento en la detección de metaplasia
de un 17.5 a un 47% y displasia de un 2.4 hasta un 39%. Entonces pareciera ser que es una técnica que puede ayudar. Esto lo traje más como una cuestión, como vemos películas futuristas, esto es algo futurista, todavía no está disponible. ¿Podemos reproducir el video, por favor? Que esto se trata de una técnica confocal en un tema distinto, utilizando un láser que permite un aumento y captura de un medio de contraste que se pone previamente al paciente. Y si nos damos cuenta, lo que se busca en esto es finalmente tratar de obtener un muestreo de una superficie que es amplia, pero que nosotros sabemos que pueden estar escondidas dentro de esta amplia superficie algún tipo de lesión displásica que nos puede dar el problema. Acá vemos ya con la cromoendoscopía digital que existe un patrón muy irregular de las lesiones del patrón de la mucosa. Entonces prácticamente aquí lo que se quiere es determinar la profundidad de esas lesiones que se están viendo. Ahí se sabe que es un esófago de Barrett nodular con alta probabilidad de displasia, y lo que hace este dispositivo es que permite determinar de una forma confocal la profundidad que pueden estar teniendo estos nódulos para definir el tipo de resección o tipo de terapia ablativa que deben de llevar estos pacientes. Esta es la parte inicial y pudiésemos decir la parte más sencilla y menos como esta. Esta sí es la parte que es muy interesante cómo funciona. Se realiza un marcaje en dos mediciones de láser, y esto nos permite posteriormente tener una imagen similar a un radar y poder determinar las lesiones profundas o la extensión profunda que pueda tener esto. Ahí sí que una biopsia virtual transmural, pudiésemos decir, o al menos submucosa de las lesiones que estamos viendo, y esto permitirá determinar si es un paciente sujeto a una resección endoscópica de la mucosa, o una resección submucosa endoscópica, o a una terapia ablativa superficial. Esto no está disponible todavía, está en fase de validación, pero suena bastante interesante y por eso lo quisimos traer. Intervalos de vigilancia, y esto sí es bien importante tenerlo en cuenta. Y si nos damos cuenta, existe una diferencia bastante amplia o marcada dentro del esófago de Barrett sin displasia al esófago de Barrett que ya presenta displasia de bajo grado y no digamos displasia de alto grado. Y esto es importante porque recordémonos que el esófago de Barrett es una lesión premaligna. Aquí no vamos a hablar del manejo quirúrgico de un adenocarcinoma, estamos hablando ya de una lesión que queremos evitar que llegue a eso, y por eso la importancia de determinar los intervalos. ¿Cuándo dejar de vigilar? Después de los 75 años se recomienda que probablemente nos arriesguemos más en estar sedando al paciente que en lo que podemos ofrecerle de beneficio. Tratamiento, algunas cuestiones importantes. Las premisas del tratamiento endoscópico es que debemos quitar la lesión que puede llevar al paciente a una lesión que ya no sea meritoria de tratamiento endoscópico. ¿A qué voy con todo esto? O sea, el tratamiento de Barrett hoy por hoy es endoscópico. Las complicaciones de no hacerlo son las que terminan siendo los tratamientos quirúrgicos. Porque hablando de la complejidad de las cirugías del hiato y del manejo de esofagectomías, que un paciente vaya a una esofagectomía por un esófago de Barrett con displasia de bajo grado y que exista alguna complicación, pues sonaría a utilizar una bomba atómica para destruir una plaga de cucarachas. Entonces es complejo esto, y esto es lo que es la premisa del tratamiento endoscópico. Regularmente utilizamos principalmente la resección endoscópica, terapias de radiofrecuencia o crioterapia como parte del seguimiento, y ha dado un buen resultado. Algo importante, pues conocemos esto, ¿verdad? Van a haber menos efectos adversos si logramos llegar a tiempo.
La mortalidad es casi nula, la de la esofaguectomía puede llegar hasta un 2%, y el efecto endoscópico más frecuente es una estenosis que tiene un tratamiento bastante simple, por así decirlo, siempre desde el punto de vista endoscópico. Este algoritmo es principalmente para determinar cómo debería ser nuestro manejo a nivel de las opciones que tenemos y pues que sí, finalmente, lamentablemente, vamos a llegar a recomendar cirugía, pero debemos recomendar esa cirugía en el momento donde ya llegamos un poco tarde. ¿Qué método de tratamiento elegir o cómo poder hacerlo? La verdad es que hay muchas recomendaciones, pero principalmente lo que debemos de buscar es una resección que abarque la profundidad necesaria para omitir la invasión vascular. Recordémonos que siempre y cuando no pasemos de las 500 micras de invasión de una displasia, podemos trabajar de forma endoscópica bastante segura. Algunas cuestiones es que siempre debemos de tener en cuenta el tratamiento en relación a la famosa displasia, porque va a ser distinto el tratamiento recomendado para la displasia de bajo grado versus la de alto grado, y que regularmente va a ser la combinación enfocada a la profundidad de la lesión que queremos hacer. Para inclusive tomar en cuenta que en lesiones ya localizadas con células malignas, pero que tienen un T1A que no sobrepasa las 500 micras, podemos llevar al paciente a una resección satisfactoria del punto de vista endoscópico. Métodos ablativos, el más utilizado hoy por hoy sigue siendo la radiofrecuencia, que finalmente utiliza una sonda emisora de radiofrecuencia circunferencial y focal para poder dirigir la quemadura, la erradicación o finalmente la muerte de las células que necesitamos erradicar. Y también podemos utilizar la crioablación, que hoy por hoy se recomienda que sea enfocada con ablación por medio de balón para poder resecar las lesiones que están inmersas en los pliegues, porque como mencioné en algún momento, el principal problema del esófago es que tiene pliegues y que esos pliegues nos pueden imposibilitar la aplicación de la terapia de forma uniforme. Los resultados finalmente comparativos entre radiofrecuencia y crioterapia con balón es bastante similar. Sin embargo, en la crioablación ha habido un poquito más de estenosis posterior a la terapia. Otras terapias no endoscópicas para tratamiento, recordémonos que el paciente que tiene una metaplasia intestinal por reflujo es un paciente que debe estar sometido a un tratamiento constante de inhibidores de bomba. Hay muchos pacientes que con un esófago de Barrett dicen, doctor, pero yo ahora ya no tengo pirosis, a mí ahora ya no me arde. Y le digo, sí, el esófago aprendió a ya no quejarse. El tratamiento o el rol laparoscópico de la funduplicación en el esófago de Barrett, finalmente algo que me gustaría dejar es que la funduplicatura disminuye la sintomatología de los pacientes, pero lamentablemente la progresión al adenocarcinoma no cambia. Es decir, hay que llevar a un paciente a funduplicatura por un esófago de Barrett, sí tiene muchos síntomas que no resuelven con los inhibidores, pero no debemos pensar que por esto le estamos quitando el riesgo de progresión a un adenocarcinoma. Y algo que es interesante, algunas veces nos cuesta más biopsiar adecuadamente un esófago que fue funduplicado, porque ese esófago no se va a distender y en los pliegues que quedan pueden quedar focos de displasia. Por último, como conclusiones, recordémonos que el esófago de Barrett es el epitelio escamoso metaplásico aún columnar. Al momento es el único factor de riesgo conocido para adenocarcinoma, pero esto va a depender del grado de displasia.
La terapia endoscópica está indicada para la displasia de alto grado y va a depender del tipo de lesión que encontremos, y también podemos tomarla como una recomendación a aquellos pacientes que tienen una lesión inicial hasta un T1B a la esofagectomía. Y recordemos siempre mantener a los pacientes ácidos supresos de larga evolución. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias.